La Navidad debería doler bonito, como cuando algo te aprieta el pecho pero también te calienta el alma. Pero esa noche dolió como piedra en la garganta. Dolió sin remedio. Dolió de esos dolores que no se te notan en la cara, pero que te parten por dentro como una taza vieja. Eran las 8 de la noche y yo seguía esperando. El olor del pollo al horno se había vuelto pesado, denso, como cuando la comida se pasa de punto. Había cocinado toda la tarde. Pollo al horno con papas, como le gustaba a Sofía. Ensalada rusa. Pan recién hecho que aún tibio perfumaba la cocina con ese aroma a hogar que tanto me consolaba. Hasta horneé budín de naranja, con la receta que era de mi abuela y que ella me pidió hace unos años para llevar al trabajo como si fuera suyo. Puse la mesa con mantel bordado, el que guardaba para ocasiones especiales. Encendí velas que goteaban cera sobre los platitos de vidrio. Puse música suave, esa que solía escuchar cuando éramos familia de verdad. Dejé su copa con vino tinto, sin hielo, como lo prefiere desde que regresó de la universidad creyéndose más que todos. Hasta me puse ese vestido azul que me aprieta la panza y me marca cada pliegue de los años, pero que ella siempre decía que me hacía ver menos señora. Y esperé. Con el estómago rugiendo de hambre y el corazón latiendo esperanza. El timbre sonó a las 8:30. Me acomodé el pelo húmedo de transpiración, me limpié las manos grasosas en el delantal y fui rápido hacia la puerta. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera una adolescente esperando a su primer amor. El sonido de mis chancletas contra el piso de cerámica fría resonaba en el pasillo silencioso. Abrí. No era ella. Era un repartidor flaco con cara de estar aburrido de la vida y olor a cigarrillo barato pegado en la ropa. Llevaba una caja grande, con moño rosa y olor a cartón húmedo. Me dijo entrega para Amanda González con voz rasposa de quien ya había hecho 100 deliveries esa noche. Yo asentí, con la voz medio cortada por la decepción. Firmé con manos temblorosas. Cerré la puerta. La caja era liviana, sospechosamente liviana. La llevé a la mesa, entre las velas que seguían titilando como testigos de mi soledad, quité la cinta y abrí la tapa. Adentro había una camita de perro color lila, un sobrecerrado con mi nombre escrito a máquina, y un frasco con galletitas para mascota que sonaban como maracas cuando las moví. Abrí el sobre. Solo decía, mami, cuida a Ramona. Nos fuimos unos días a Punta Cana con los suegros. ¡Feliz Navidad! Volvemos después de Año Nuevo. Te dejo su comida. Y eso fue todo. No gracias por todo, no te amo, no nos vemos luego. Nada. Ni una mísera videollamada. Me quedé ahí, en la cocina llena de olor a comida fría y cera derretida, con las luces del arbolito titilando como burlándose de mí. El silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido del refrigerador, el goteo del grifo mal cerrado, mis propios latidos. Me senté. El silencio pesaba más que el cuerpo. El estómago me rugía, pero no por hambre. Por bronca. Por vacío. Por haberme ilusionado como una tonta. No lloré. No en ese momento. Me quedé mirando esa camita de Ramona como si fuera una lápida. Y entendí, con un frío que me bajó desde el cuello a los pies como agua helada, que me habían cambiado. Que ya no era madre, ni suegra, ni abuela esperada. Era cuidadora de perros. Era la mujer que cocina, que espera, que lava los platos después de que todos se van. Era la que sirve, pero no la que merece. La rabia no me vino de golpe. Fue lenta. Como una olla de agua que empieza a hervir sin que te des cuenta, con burbujitas que se forman en el fondo antes de explotar en la superficie. Me levanté, el cuerpo pesado como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Fui al cuarto. El olor a naftalina del placard me golpeó cuando lo abrí.
Saqué la valija vieja que usábamos para ir a Córdoba cuando Sofía era chiquita, esa de cuero gastado con las esquinas peladas. Metí ropa al azar. No ropa linda, no la de los domingos. Metí la cómoda, la de pelear con el mundo, jeans desteñidos, remeras suaves de tanto lavado, zapatillas que conocían mis pies. Guardé mi documento, el poco efectivo que tenía escondido en un frasco de hierba como hacía mi madre. El celular viejo con la pantalla rayada, el cargador enredado. Bajé las escaleras sin mirar atrás, pero cada escalón crujía bajo mis pies como si la casa me reclamara. Ramona venía atrás mío, con esa carita de no entender nada, las uñitas haciendo clic contra la madera. No era su culpa. Ella también fue usada. También fue un regalo sin consulta, un trámite disfrazado de amor. Caminé hasta la estación con el olor de la noche fría metiéndoseme en los pulmones. La terminal estaba llena de familias que se abrazaban con ruido de equipajes arrastrándose, parejas que se besaban bajo luces fluorescentes, niños con globos que reflejaban colores contra las ventanas empañadas. Todos con destino. Todos con alguien que los esperaba. Menos yo. Compré un pasaje al primer lugar que salió en la pantalla. Rosario. Nunca había ido. La empleada me miró con esos ojos cansados de quien trabaja en feriados y me preguntó si llevaba mascota. Le dije que sí, que era chiquita, que no molestaba. Me cobró extra. Pagué sin chistar. Me subí al micro que olía a desinfectante y cigarrillo viejo. Me senté en la ventanilla, Ramona en la jaulita prestada a mis pies, jadeando nerviosa. Y cuando el motor arrancó con ese ronquido grave que te vibra en el pecho, recién ahí me largué a llorar. Pero no esas lágrimas suaves de novela. No. Lloré como quien se está vaciando por dentro. Como quien acaba de perder algo que nunca va a volver. Me pasé todo el viaje mirando la ruta que se comía los kilómetros, las luces de pueblos dormidos, pensando en qué momento se me rompió la vida. ¿En qué momento pasé de ser el centro del universo de mi hija a ser la señora que cuida al perro? Y sabes que me dolía más que todo, que ella no se diera cuenta. Que no tuviera idea del daño que hizo. Que para ella fuera normal dejarme una nota en vez de un abrazo. Que ya no me viera. Que me usara. Rosario me pareció gris al principio, como cuando abrís los ojos después de haber llorado toda la noche. Todo era húmedo, edificios viejos con balcones herrumbrados que goteaban, gente con cara de apuro pisando charcos que reflejaban luces de neón. Bajé del micro con la valija en una mano y la jaulita de Ramona en la otra, y por un instante pensé, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Quién me va a abrir una puerta? Nadie. Pero había algo dentro mío que ya no me dejaba volver. No por orgullo. Por dignidad. Porque si volvía, me convertía en nada. Y ya no quería ser nada. Caminé hasta la terminal vieja, la de calle Córdoba, respirando el aire espeso de gasoil y empanadas fritas. Pregunté por un hospedaje barato a un hombre con acento entrerriano que barría la vereda. Me señaló uno a 2 cuadras. No es de lujo, pero es limpio, dijo sin levantar la vista de su escoba. Eso me bastaba. Al llegar, una señora gorda con mirada de madre cansada y delantal manchado de salsa me abrió la puerta. El olor a guiso y lavandina me envolvió como un abrazo áspero pero real. ¿Habitación por noche o por semana?, preguntó sin mirarme, contando billetes arrugados con dedos manchados de tinta. Por semana, por ahora, respondí, sin saber siquiera si me alcanzaba la plata. Me dio la llave del segundo piso, una llave pesada con llavero de plástico rosa. Subí por escaleras que crujían, abrí, y ahí estaba, una cama con sábanas finitas pero limpias, una mesita de luz coja que se tambaleaba, una ventana que daba a una pared descascarada donde alguien había escrito Volvé Mari con aerosol descolorido. Y paz.
No había luces de Navidad. No había horno con comida fría. No había nadie esperando nada de mí. Pero por primera vez en años, ese nadie no dolía tanto. Era silencio real. No ausencia disfrazada. Solté la valija que golpeó contra el piso como un suspiro, abrí la jaulita y Ramona salió despacio, olfateando el suelo de madera gastada como si también entendiera que este era el comienzo de algo raro. Se acostó a los pies de la cama y me miró. Con esos ojitos redondos, negros, sinceros. Como si me dijera, no sé a dónde vamos, pero no te dejo. Me quebré otra vez. Pero distinto. Lloré bajito, sin urgencia, como cuando una herida ya no sangra, pero sigue doliendo si la tocas. Los días siguientes me perdí por las calles que olían a río y escape de colectivo. Caminaba sin rumbo, con un café barato en la mano que me quemaba los dedos y Ramona trotando al lado. Nadie me miraba raro. Nadie me preguntaba nada. Me sentaba en plazas con bancos sucios donde las palomas peleaban por migas, en escalones de iglesias que olían a incienso viejo, observando a la gente vivir sin conocerme. Viejos con cara de guerra perdida jugando al dominó. Jóvenes abrazándose como si fueran eternos, con olor a perfume barato y cigarrillos. Madres apuradas, gritando nombres de niños que corrían entre los árboles. Y yo, en medio de todo, invisible otra vez. Pero esta vez, por decisión propia. Una tarde entré a una librería que olía a polvo y papel viejo, de esas donde los libros no están ordenados y tenés que buscar como en una casa abandonada. El dueño era un flaco de unos 60, con barba desprolija y mirada triste que me recordó a mi padre. ¿Buscas algo en especial?, me preguntó, y yo respondí, sin pensar. Busco sentido. Se rió, no con burla, sino con melancolía. Entonces te vas a tener que sentar un rato largo, doña. Me senté. Empecé a hojear libros al azar, las páginas amarillas crujiendo entre mis dedos. Uno me atrapó, Mujeres que ya no piden permiso. No conocía a la autora. No importaba. Leí 3 páginas y me vi ahí. En cada línea. En cada renuncia. En cada enojo que había tragado con mate dulce y sonrisa forzada. Lo compré con las últimas monedas que tenía, tibias en el bolsillo. Me lo llevé como quien se lleva una brújula. No respondí el mensaje de Sofía. Lo leí y lo volví a leer, como quien busca un gesto escondido, una caricia entre líneas, un respiro. Pero no había nada. Solo eso, la casa. Ni un mamá, te extraño, ni un te necesitamos, ni siquiera un estás bien. Era como si yo fuera una firma pendiente, una dirección en un papel, un trámite. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama del cuarto prestado, escuchando el goteo del grifo del baño como un metrónomo del insomnio que me marcaba cada segundo de angustia. Pensé en la casa. En el patio donde Sofía aprendió a andar en bicicleta raspándose las rodillas contra el cemento rugoso. En las paredes llenas de humedad que tapé una y otra vez con pintura barata que se descascaraba cada invierno. En el ropero donde escondí regalos de cumpleaños envueltos con papel del almacén. En la cocina con las hornallas que siempre costaba encender y hacían ese cuec 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 antes de prender la llama azul. Y después pensé, ¿por qué me la quieren sacar ahora? A la mañana siguiente, me fui a una cabina telefónica, de esas que ya casi nadie usa, con el vidrio rayado y olor a meo viejo, y llamé a la línea fija de mi vecina, la de al lado. El teléfono sonó largo, con ese tono de línea fija que ya no escuchamos. Me atendió con voz de sorpresa. Amanda. ¿Dónde estás, mujer? Te buscamos. Vino tu hija con el esposo. Preguntaron por vos, trajeron un abogado con portafolio y todo. Dicen que necesitan que firmes unos papeles de sucesión. ¿Vos estás bien? Le agradecí,
Le dije que sí, que estaba bien, y corté. Me temblaban las manos contra el tubo pegajoso. Sucesión. Papeles. Abogado. Ahí lo entendí todo, con esa claridad fría que duele más que la confusión. La casa está a mi nombre, pero fue herencia de mis padres. Y ahora que me fui sin avisar, pensaron que podían declararme incapaz o ausente, o quién sabe qué más, para hacer lo que se les antoje. Y lo que se les antoja es venderla. La bronca me subió como fiebre. No por la casa. Por la intención. Por la frialdad. Por ese cálculo que hacen los que te ven como estorbo: si mamá no molesta, si mamá no firma, si mamá desaparece, mejor. Pero esta vez no iba a ser fácil. Esta vez no iba a ser la manda sumisa que todo lo firmaba y después lloraba en silencio. Esta vez me iban a encontrar de pie. Fui al centro, caminando por veredas rotas donde crecía pasto entre las baldosas. Busqué asesoría legal gratuita. Expliqué mi caso a una abogada morocha con cara de no comerse ningún verso y uñas mordidas que delataban su nerviosismo constante. Me miró a los ojos y dijo: si no firmas, no pueden hacer nada. Pero van a presionar. Te van a buscar por todos lados. ¿Estás lista para eso? ¿Lista? No. ¿Harta? Sí. Empezaron los mensajes. Uno por día, como goteo constante diseñado para quebrarme. Primero Sofía: mamá, estás actuando como una nena caprichosa. Después Julián: no queremos pelear, pero necesitamos resolver esto ya. Luego un número desconocido: le recordamos que usted puede estar obstaculizando un proceso legal. Y después, silencio. Ese silencio fue el peor. Porque no era ausencia. Era estrategia. Era castigo. Como cuando un perro deja de ladrar y empieza a morder. Me vi obligada a buscar otro lugar para vivir. La señora del hospedaje me dijo que no podía seguir sin pagar la semana, con esa voz de quien repite lo mismo todos los días. Y yo, con los pocos pesos que ganaba vendiendo empanadas a la salida de la iglesia, empanadas que hacía con masa comprada y relleno de lo que podía conseguir, no llegaba ni a la mitad. Norma me ofreció su sofá. Dormí ahí 2 semanas entre el olor a cigarrillo y jazmines del patio. Ramona a mis pies, cada vez más flaca pero siempre fiel. Y un día, alguien tocó la puerta con esos golpes que no son urgentes pero tampoco amables. Era Sofía. Más flaca. Más maquillada. Más ajena. Me abrazó sin ganas, como quien cumple un protocolo. Me dijo mamá como quien dice señora. Traía una carpeta en la mano y ojos de abogada frustrada. Me senté. Ella también. Me habló del valor del mercado, de cómo podía usar esa plata para empezar de nuevo, de lo mucho que me convenía. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado frente al espejo. Yo no respondí. Y entonces se quebró. ¿Por qué haces esto? ¿Querés arruinarme la vida? Ahí fue cuando algo en mí explotó. ¿Arruinarte la vida? Le dije, mirándola fijo hasta que bajó la vista. Vos me arruinaste la Navidad. Me cambiaste por una perra. Me trataste como mucama durante años. Y ahora venís a hablarme de arruinar. Nena, yo ya estoy arruinada desde hace años. Solo que vos nunca lo viste. Sofía se levantó, la carpeta temblándole en las manos. No lloró. No gritó. Solo dijo: ya entendí. Vas a terminar sola, en un rincón. Y no me pidas que te rescate cuando te des cuenta. Y se fue, sus tacos sonando como martillazos contra el piso. Ramona ladró fuerte. Yo me reí por primera vez en semanas. Porque entendí que, aunque me quede sin nada, por fin tenía algo que no tenía desde hace años:
voz. Después de que Sofía se fue, el aire del departamento de Norma se sintió más liviano, como si hubiera salido una tormenta. Pero también más incierto. Ya no dormía en cama, dormía en sofá que olía a gato y lavandina. Norma me hacía lugar entre sus cosas, y aunque nunca me lo dijo, yo notaba que su paciencia empezaba a crujir como tabla vieja bajo demasiado peso. Las semanas se hicieron rutina áspera. Yo vendía empanadas por la calle, parándome en esquinas donde sabía que pasaba gente con hambre y prisa. Algunas noches limpiaba baños en una estación de servicio por monedas que sonaban huecas en mi bolsillo. El olor a desinfectante se me pegaba en las manos, pero las propinas alcanzaban para la comida de Ramona. Y aún así, algo dentro de mí se mantenía erguido. No sé si era orgullo o dolor, pero me mantenía de pie. Un jueves cualquiera, mientras repartía volantes de una panadería en el centro, aspirando el olor a facturas recién hechas que me hacía rugir el estómago, lo vi. Alto, pelo blanco, camisa desabrochada hasta el pecho como si el tiempo no le hubiera enseñado a abotonarse. El tiempo sí que lo había arrugado, pero los ojos seguían siendo los mismos. Grises. Intensos. Familiares. Luis. Mi primer amor. El que me prometió el mundo a los 18 y después se fue a buscarlo sin mí. Me miró con sorpresa, con culpa, con un poco de ternura rota que me dolió en lugares que creía ya secos. ¿Amanda? Preguntó como si hablara con un fantasma. Asentí. Él se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido que puede salir corriendo. Nos saludamos como dos viejos conocidos que ya no tienen nada que ocultar, con un abrazo torpe que olía a tiempo perdido. Hablamos en la vereda, entre el ruido del tráfico y el olor a escape de colectivo. Le conté poco. Él escuchó mucho, con esa atención que antes me volvía loca y ahora me consolaba. No me pidió disculpas. No se justificó. Solo dijo: me gustaría invitarte a un café, si no te molesta. Y no me molestó. Porque a esa altura de la vida, ya no se trata de cuentos de hadas, se trata de migajas de humanidad. Nos sentamos en un bar ruidoso, con mozos que gritaban pedidos y ventiladores que apenas servían contra el calor pegajoso. Me preguntó si tenía hijos. Le conté lo justo, sin drama pero sin mentiras. Le hablé de Sofía sin odio, con ese tono que uno usa cuando ya aceptó que algo se rompió para siempre. Él me habló de su vida, una mujer que lo dejó por otro más joven, un hijo que no ve desde hace años, una jubilación que no alcanza ni para vivir tranquilo. Sus manos temblaban un poco al levantar la taza de café aguado. Me ofreció un trabajo, limpiar las habitaciones de su pensión. No era gran cosa, dijo, pero era algo. Con horarios, con sueldo fijo, con derecho a descanso los domingos. Dudé. No por el trabajo es trabajo, sino por el miedo a deberle algo, a repetir patrones viejos donde yo siempre era la que cedía. Pero él me miró con esos ojos cansados y agregó: podés dormir ahí, si querés. Gratis. Con tu perra. Sin compromisos. Solo hasta que te acomodes. Y ahí empezó el dilema que me revolvió el estómago. Norma me había abierto la puerta cuando no tenía nada. Me dio su sofá, su silencio, su mate compartido cada tarde. Irme así, de golpe, ¿era traición? ¿O era simplemente seguir adelante? Esa noche hablé con ella mientras preparaba la cena que olía a cebolla dorada y orégano seco. Le conté. No me retuvo. No se enojó. Me abrazó con olor a cigarrillo y ternura áspera. No es traición, Amanda. Es destino. A veces el camino se abre justo cuando una ya dejó de buscarlo. Lloramos las dos. No por tristeza. Por gratitud.
por la rara y bendita sensación de haber compartido un pedazo de infierno con alguien que no te soltó la mano. Me mudé a la pensión con una valija más pesada, ahora llevaba libros, y el corazón más liviano. Era un lugar chico, de pasillos largos con olor a humedad y desinfectante, paredes peladas donde se veían las capas de pintura de otros tiempos, puertas finitas que no guardaban secretos. Gente que entraba y salía como sombras, cada uno con su historia a cuestas. Pero al menos tenía mi propio colchón. Una ventana que daba al patio donde crecían malbones entre las baldosas rotas. Y silencio que era mío. Luis me dejó una llave oxidada y un cuaderno de tapas duras. Si querés escribir tus cartas, hacelo acá. Que nadie te vea no significa que no te lean. Volví a escribir. Pero esta vez no escondí las cartas en plazas como mensajes de náufrago. Las dejaba en la mesa común de la pensión, entre el azúcar apelmazado y las tazas desportilladas. Y algo mágico pasó, otras empezaron a dejar cartas también. Una mujer que le hablaba a su hija muerta en un accidente. Un pibe que quería dejar la droga pero no sabía cómo pedirle ayuda a su familia. Un viejo que le escribía a la esposa que lo abandonó por su mejor amigo. Se armó una especie de altar de papel. Cada carta tenía letra distinta, dolor distinto, pero todas nacían de la misma raíz, el olvido, el abandono, la sensación de ser transparente en un mundo que solo ve lo que le conviene. Y así, sin querer, la pensión se volvió iglesia de almas rotas. Yo limpiaba baños por la mañana, fregando azulejos que reflejaban mi cara cansada. Escribía por las tardes, con la luz dorada que entraba por la ventana. Escuchaba historias por las noches, mate de por medio, galletitas de agua partidas en 4. Luis a veces cocinaba. A veces no, a veces tomaba de más y se le aflojaba la lengua. Me hablaba de lo idiota que fue. De lo cobarde. De todo lo que no hizo cuando tuvo la oportunidad. Pero no me pedía que lo perdone. Y eso me hacía más fácil perdonarlo. Sofía no volvió a escribir. El abogado tampoco. La casa seguía en mi nombre, como un fantasma al que ya no le tenía miedo. Era un recuerdo. Una cicatriz. Un símbolo de todo lo que había sido y ya no quería ser. Y una noche, mientras fregaba los últimos platos del día, recibí una llamada que me cambió todo. ¿Amanda González? Sí, respondí, secándome las manos húmedas en el repasador. Llamamos del canal local. Alguien nos habló de sus cartas. Quisiéramos entrevistarla. Y ahí me temblaron las rodillas como a los 15 años. Porque entendí que lo que empezó como desahogo se había vuelto voz. Y ahora debía decidir, contarlo todo y perder el anonimato. O seguir siendo la sombra que escribe en silencio. Cuando corté el teléfono, me quedé sentada en la cama, en silencio. Ramona me miraba como si supiera que algo estaba por cambiar. No tenía televisor en la pensión, pero escuchaba el murmullo de los vecinos hablando sobre fútbol, sobre el clima, sobre cosas que no importan. Y, sin embargo, esa noche yo no podía pensar en otra cosa más que en una pregunta. ¿Y si esta es mi oportunidad? Fui al encuentro. Me citaron en un café sencillo, con cámaras chicas y una periodista joven, nerviosa, que se presentó como Florencia. Tenía voz suave, pero mirada firme, de quien sabe que las historias importantes no siempre son las que más suenan. Me explicó que habían encontrado las cartas por casualidad. Que alguien las había fotografiado y subido a un grupo de mujeres en Facebook. Que muchas empezaron a compartirlas, a buscarlas, a llorar con ellas. Me mostró comentarios en su celular. Uno decía, no sé quién es la que escribe, pero me salvó del abismo. Otro, gracias por ponerle palabras a lo que yo nunca pude decir. Yo no sabía qué decir. Nunca había pensado que mis palabras pudieran ser puente para otras.
Florencia me preguntó si quería contar mi historia. Le dije que sí, pero a mi manera. Sin maquillaje, sin luces, sin guión, sin drama fabricado. Me grabaron en un banco de plaza, con Ramona a mi lado y el viento despeinándome como siempre. Yo hablaba y las hojas secas volaban alrededor. Conté lo justo. Dije que fui madre, que fui invisible, que un día me cansé de ser decorado navideño en una casa donde nadie me esperaba. Que me fui. Que lloré. Que escribí. Que otras me leyeron. Que ya no estoy sola, aunque a veces no tenga a nadie. El reportaje duró 5 minutos. Lo subieron a redes. No pasó un día y ya tenía más de 50,000 reproducciones. Mujeres de todo el país comentaban. Compartían. Lloraban. Me escribían. Me llamaban valiente. Me decían gracias. Algunas me pedían que las ayudara a irse. Otras me ofrecían sus casas, su pan, su escucha. Y entonces llegó el mensaje que me hizo temblar. ¿Sos vos, mamá? Sofía. No contesté el mensaje de Sofía inmediatamente. Esperé. Dejé que la pregunta flotara como humo entre nosotras. A la hora llegó otro. Vi el video. No sabía que te sentías así. ¿Y después, podemos hablar? Una parte de mí quería que se acercara. Que me pidiera perdón. Que me abrazara fuerte como cuando tenía 5 años y se enredaba en mis piernas con olor a talco y leche chocolatada. Otra parte, no confiaba. Pensaba, ¿será real? ¿O es solo porque ahora otros me miran? ¿Porque ya no soy útil pero soy visible? Lois me vio angustiada, dando vueltas por la cocina como animal enjaulado. Me ofreció un mate amargo. Me dijo, cuando el mundo te empieza a aplaudir, hay que tener cuidado con los que antes te callaban. Porque aplaudirte no siempre es admirarte. A veces es miedo. Esa noche no dormí. Releí cada mensaje de Sofía buscando señales entre las palabras. Pensé en llamarla. Pensé en bloquearla. Pensé en ir a la casa y abrazarla. Pensé en escribirle otra carta, pero esta vez con rabia. Y después no hice nada. Me quedé quieta. Porque entendí que ella debía hacer más que escribir. Debía venir. Mirarme. Llorar. Reconocer. No bastaban palabras digitales. Al día siguiente, tocaron la puerta de la pensión con golpes suaves pero insistentes. Era una mujer joven, con un nene de unos 6 años que se escondía detrás de sus piernas. Tenía moretones amarillentos en el cuello y los ojos hinchados de quien llora a escondidas. ¿Usted es Amanda?, preguntó con voz quebrada. Asentí. Yo soy Laura. Vi todo en internet. Me fui de casa hace 2 días. Él me golpeó. Me amenazó. Pero sus cartas me dieron el coraje. No tengo a dónde ir. ¿Puedo quedarme acá un par de noches? Lois apareció detrás, con cara de esto ya se descontroló. Pero no dijo que no. Me miró. Me dejó decidir. Y decidí que sí. Porque si mi dolor sirvió para que una sola mujer escapara del infierno, ya valía la pena. Así fue como la pensión se volvió refugio. Empezaron a llegar otras. Una chica embarazada con vientre redondo y mirada asustada. Una abuela con su nieto que no hablaba desde que vio golpear a su mamá. Una adolescente escapada con moretones en las costillas y sueños rotos. Todas diferentes. Todas iguales. Traían poco equipaje, pero mucho miedo. Y aún así, reían cuando encontraban seguridad. Se ayudaban sin que nadie se lo pidiera.
Se cocinaban entre ellas con lo que había. Se contaban secretos en voz baja mientras peinaban a las niñas. Me llamaban Doña Amanda como si fuera algo más que una señora con historia. Yo limpiaba baños por la mañana, aspirando el olor a lavandina que ya era parte de mi piel. Escribía por las tardes, las palabras fluyendo como nunca antes. Escuchaba historias por las noches, cada testimonio una herida que se ventilaba al aire. Y cada noche, cuando cerraba la puerta y me sentaba en la cama con Ramona jadeando a mis pies, entendía que algo más grande estaba naciendo. Pero no todo el mundo estaba feliz con eso. Una mañana gris, un patrullero se detuvo en la puerta con el motor haciendo ese ruido que siempre asusta. Bajaron 2 oficiales. Uno joven con cara de que todavía le quedaban ilusiones, otro mayor con ojos cansados de ver demasiado. Traían una denuncia impresa en papel oficial que crujía entre sus manos. Supuesta ocupación ilegal, condiciones insalubres, menores en riesgo. Era obvio, alguien nos quería cerrar. Alguien se sintió incómodo con mujeres que ya no bajaban la cabeza. Alguien tenía miedo de que la rebeldía fuera contagiosa. Los policías no eran crueles. No hicieron gestos ni bromas. Pero el más joven bajó la mirada cuando leyó el acta, como si supiera que algo de lo que hacían no estaba bien. La denuncia era anónima. Claro. Siempre lo son. Cuando el poder te teme, nunca se presenta con nombre. Lois trató de intervenir. Oficial, yo soy el dueño del lugar. No cobramos nada. No hay explotación. Solo ayudamos. Pero ellos no escuchaban. Tenían órdenes. Y el miedo. Ese miedo invisible que siempre acompaña al que se anima a levantar la voz. Nos dieron un plazo, 48 horas para desalojar. O vendría desarrollo social, con papeles, vehículos y justificaciones pulcras para barrer el problema de la vista pública. Las chicas lloraban. Laura abrazaba a su hijo con fuerza, susurrándole que todo iba a estar bien con voz que no creía en sus propias palabras. La adolescente, que apenas había dicho su nombre, se escondía detrás de mí como si yo fuera un escudo. Me sentí impotente. Vieja. Cansada. Y entonces pasó algo que no esperaba. Una de ellas, Griselda, una mujer morena, grandota, con brazos fuertes de lavar ropa y voz de trueno, gritó: «No nos vamos. No sin pelear. Ya bastante nos hicieron callar». Y ahí empezó todo. Llamamos a Florencia, la periodista. Le contamos con voces entrecortadas por la urgencia. En minutos, ya había cámaras. En horas, había publicaciones con fotos de las mujeres abrazadas frente a la pensión. En un día, teníamos afuera madres con carteles escritos con marcador grueso, vecinas indignadas que nunca habían hablado conmigo pero que ahora gritaban mi nombre, estudiantes de trabajo social con pancartas, hasta una actriz de novela que lloraba frente a las cámaras diciendo: «Estas mujeres me representan». Yo también fui Amanda. Los medios no sabían si apoyarnos o escandalizarse. Algunos titulaban «Pensión ilegal se convierte en refugio». Otros, «La valentía de las olvidadas». Pero la historia ya no era nuestra. Era del pueblo. De las que nunca tienen micrófono pero tienen mucho que decir. Y entonces, por supuesto, apareció la contraofensiva. Una nota anónima en un diario de tirada nacional, la falsa mártir que abandonó a su familia. Una foto mía borrosa, tomada sin permiso. Una entrevista con Sofía que me partió el alma. Pero esta vez, Sofía no dijo las palabras que esperaba. Esta vez dijo: no sabía cómo decirle que la necesitaba. Que me dolía verla triste. Que tenía miedo de que se fuera y nunca volviera. Me equivoqué. Pero ella no es una falsa mártir. Es mi mamá. Y la extraño.
Leí la nota con los dientes apretados y los ojos húmedos. No por el daño a mi nombre, sino por la sorpresa de ver a mi hija defendiéndome cuando ya no lo esperaba. Louise se emocionó cuando le conté. Quería llamarla inmediatamente. Pero yo sabía que esas reconciliaciones no se ganan con prisa. Se ganan con tiempo y verdad constante. Y la verdad era esta: cada noche, dormíamos en colchones viejos, pero con dignidad. Cada mañana, compartíamos mate aguado, pero dulce de compañía. Cada una tenía un turno, para limpiar, para cuidar, para abrazar, para sostener cuando otra se quebraba. Y entonces, cuando el plazo estaba por vencer y pensábamos que todo se terminaría, llegó la carta que lo cambió todo. Era del juez de familia. Citación urgente. Querían verme. Pensé que era el fin. Que nos desalojaban. Pero fui igual. Con Ramona Pantin al lado. Con el cuaderno de cartas bajo el brazo. Con el cuerpo temblando, pero el alma firme. Me recibió una jueza. Mujer. Pelo canoso recogido en rodete severo. Ojos de madre vieja que ha visto demasiado. Leyó mi archivo con atención, pasando las páginas como si cada una pesara. Me miró por encima de los anteojos. No vine a condenarla, dijo con voz que no esperaba, suave pero firme. Vine a entender por qué algo que debería hacer el Estado lo está haciendo usted sola, con otras mujeres rotas. ¿Puede contarme? Y le conté. Todo. Sin filtro. Sin héroes. Sin adornos. Solo la verdad cruda, que las mujeres llegan rotas porque alguien las rompió, que se van enteras porque alguien las ve, que no pedimos plata ni gloria, solo paz para sanar. Y cuando terminé, ella no habló inmediatamente. Solo me pasó una carpeta manila con sello oficial. Esto es un permiso provisorio. Su pensión ahora será un refugio reconocido por el municipio. Bajo vigilancia, sí. Pero también con apoyo. Usted tiene 60 días para regularizar papeles. Si lo logra, esto sigue. Si no, lo siento. Lloré. Como nunca. No de tristeza. De alivio. Porque por primera vez en décadas, alguien con poder no me aplastaba, me extendía una mano. Volví a la pensión corriendo como adolescente. Las chicas me esperaban en la puerta, abrazadas, con caras de velorio. Cuando les conté, todas gritaron. Se abrazaron. Bailaron entre las hojas secas que el viento arrastraba. Luis abrió una botella vieja que guardaba para ocasiones especiales. Y esa noche no dormimos. Cocinamos guiso con lo que había, cantamos canciones mal entonadas que sonaban hermosas, lloramos por lo perdido y brindamos por lo que recién empezaba. Pero en el fondo, yo sabía que aún faltaba lo más difícil. Porque toda victoria trae factura. Y la mía estaba por llegar. Los días siguientes fueron extraños, como esos que siguen a una fiesta. Todo parece igual, pero algo ha cambiado para siempre. Seguíamos cocinando turnándonos los días, limpiando cada una su rincón, organizando turnos para que las niñas hicieran la tarea, atendiendo nuevas mujeres que llegaban con los ojos húmedos y el cuerpo encorvado del miedo. Pero se sentía algo pesado flotando entre nosotras, algo invisible pero espeso como el humo. Louise empezó a beber más seguido. Decía que era por celebración, por estrés, por los papeles, por lo que fuera. Su aliento olía a vino barato y sus palabras se arrastraban por las tardes. Una noche me preguntó si yo todavía lo recordaba como hombre, no como patrón. Le respondí que lo recordaba como parte de una historia que no terminó bien, pero que no guardaba rencor. No insistió. Pero su silencio después fue más duro que cualquier reproche. Griselda, la mujer de brazos grandes y voz de trueno, empezó a liderar más que yo.
Repartía las tareas con tono que no admitía discusión. Hablaba con las nuevas como si fuera la dueña del lugar. Se hacía respetar con miradas que cortaban. Al principio me alegró ver que alguien más se comprometía. Pero luego noté que las chicas empezaban a preguntarle todo a ella, no a mí. Y algunas incluso la llamaban la jefa cuando creían que no escuchaba. Me reí cuando lo oí por primera vez, pero algo dentro se contrajo como puño cerrado. Una mañana, mientras tomaba mate con Norma, que había venido a visitarme oliendo a cigarrillo y ternura áspera, me contó algo que me heló la sangre. Amanda, alguien de acá adentro habla con periodistas a escondidas. Hay rumores de que algunas mujeres no son realmente víctimas, sino que están usando el lugar para esconderse de la ley. Y que hay plata que se maneja mal. ¿Quién? Pregunté con la voz quebrada. Norma bajó la voz hasta convertirla en susurro. Dicen que Griselda. Que arregla cosas por su cuenta. Que quiere ponerle su nombre al refugio. Que dice que vos sos una vieja blanda que no sabe manejar nada. No quise creerlo. Pero empecé a observar con ojos que ya conocían la traición. Y ahí estaban los indicios, claros como golpes. La caja del pan, que antes se abría con permiso de todas, ahora tenía candado y Griselda guardaba la llave. Las donaciones de ropa ya no pasaban por mí, sino que desaparecían antes de que las demás las vieran. Había un teléfono que escondía, que usaba cuando nadie la veía, hablando en voz baja con números que no reconocía. Y sobre todo, estaba su tono, firme, desafiante, como si yo fuera una visita en mi propia historia. La gota que rebasó el vaso fue una reunión con una asistente social del municipio. Fui a la cita, como siempre, puntual y nerviosa. Ella me saludó con cortesía, pero su tono fue diferente, más frío. La señora Griselda me explicó que usted se está retirando del proyecto, que está cansada, que ya no puede con la responsabilidad. ¿Es cierto? Me quedé muda, con la palabra atragantada. No. No lo es. ¿Quién le dijo eso? La mujer frunció el ceño y revisó sus papeles. Entonces, ¿hay un conflicto interno? Porque ella parecía muy segura de que usted quería delegar el liderazgo. Salí de ahí con las piernas temblando y el corazón galopando. Caminé bajo la lluvia sin paraguas, sin rumbo, sintiendo el agua fría calarme hasta los huesos. ¿Cómo algo tan puro podía volverse tan sucio tan rápido? ¿Cómo alguien que vino rota como yo ahora me empujaba hacia afuera de mi propio sueño? Esa noche no dormí. En la madrugada, mientras Ramona respiraba suave a mis pies, escribí una carta larga. No a Sofía, no a nadie específico. A mí. A la Amanda que comenzó esto con dolor y esperanza. Le recordé que su voz nació del dolor, no del poder. Que su lucha era por mujeres, no por fama. Que su fuerza era la ternura, no el mando. Y que si debía volver al silencio para mantener limpio el fuego que encendió, lo haría. Pero antes de rendirme, decidí confrontar. Fui a la cocina donde Griselda cortaba cebollas con movimientos precisos, el cuchillo brillando bajo la luz amarilla. La miré directo a los ojos, sostuve su mirada hasta que levantó la vista. ¿Querés quedarte con esto? Le dije con voz que sorprendentemente no me temblaba. Decilo. Pero no me eches como si yo fuera un estorbo. No me uses como escalón para tu ambición. Ella no se inmutó. Siguió cortando, pero más lento. Esto ya no es tuyo, Amanda. Es de todas. Pero no todas tienen tiempo para las cartas y las lágrimas. Algunas tenemos que tomar decisiones. Duras. Las decisiones duras no se toman con cuchillo en la espalda. Se quedó callada, pero en su silencio había una confesión. Y entonces supe que era real. La traición. El cálculo. La ambición disfrazada de liderazgo. Esa noche,
Preparé mi bolso con las mismas manos que habían empacado aquella Navidad que cambió todo. Metí solo lo justo: ropa, documentos, el dinero que había ahorrado limpiando baños. Dejé el cuaderno de cartas sobre la mesa común. Lo dejé abierto, en la página donde había escrito: no vine a mandar, vine a encender. Salí sin ruido, como fantasma que se despide de su casa embrujada. Ramona a mi lado, jadeando pero fiel. La ciudad dormía bajo estrellas que apenas se veían entre las nubes. Y por primera vez en mucho tiempo, volví a no tener a dónde ir. Pero esta vez, no tenía miedo. Tenía sabiduría. Y eso pesaba menos, pero valía más. Esa madrugada caminé sin rumbo por calles que olían a rocío y basura, húmedas por una lluvia que ya se había ido pero seguía chorreando desde los techos como lágrimas rezagadas. Ramona jadeaba, cansada, pero no me soltaba el paso. Sus uñitas hacían clic contra el asfalto mojado. No sabía dónde iba. No tenía a quién llamar. Ni siquiera sabía si quería hablar con alguien. Había algo en ese aire frío de la madrugada que me hacía bien. Como si el silencio de la ciudad fuera el único que no me juzgaba. El único que no esperaba nada de mí. Terminé durmiendo en un banco de plaza, no por drama ni por desesperación, sino por cansancio. Por necesidad de frenar el torbellino que traía adentro y que me impedía pensar claro. Me cubrí con la campera que olía a cocina y humo de cigarrillo, y recosté la cabeza contra la madera fría pintada de verde. Ramona se enroscó junto a mis pies, tibia y fiel. Y allí, en medio del abandono que ya no me daba miedo, tuve un sueño. Soñé que estaba en la casa vieja. La que perdí. Pero estaba vacía. Sin muebles, sin fotos, sin los ruidos familiares que la hacían hogar. Solo paredes sucias con manchas de humedad y una cocina que ya no hervía ollas. Sofía me miraba desde el umbral, con la luz a contraluz que no me dejaba ver su expresión. No decía nada. Pero tenía los ojos llenos de agua que no se derramaba. Yo quería abrazarla, necesitaba tocarla, pedirle perdón por todo lo que no supe hacer bien. Pero no podía moverme. Sentía que si daba un paso hacia ella, la casa se derrumbaba y nos aplastaba a las dos. Desperté con el pecho apretado y una certeza que dolía: no podía volver. Ni al refugio. Ni a la casa. Ni a Sofía. Al menos no ahora. Porque una herida recién abierta no se cierra con parches, sino con tiempo y aire limpio. Fui al único lugar donde todavía me quedaban palabras sin amargor: casa de Norma. Tocó abrir un adolescente con cara de resaca y remera del Che Guevara. Me miró con recelo hasta que escuchó a Norma gritar desde el fondo con voz ronca de cigarrillo matutino: «Es Amanda, pelotudo. Déjala pasar». Me abrazó con fuerza, con el mismo olor a tabaco y jabón barato de siempre, con esas manos ásperas que sabían consolar sin palabras. Me hizo un mate en taza desportillada, me sirvió pan viejo con manteca que se derretía al sol de la ventana, y no dijo nada durante un largo rato. Solo me miraba con los ojos de quien sabe lo que duele volver derrotada pero no se burla del dolor ajeno. «Te usaron, ¿no?», dijo al fin, sin rodeos. Asentí. «¿Y te duele más la traición o el orgullo?». «Las dos», contesté. «Bienvenida a ser mujer, nena. ¿Pensabas que pelear era solo contra hombres?». Nos reímos. Una risa amarga, pero limpia. Una risa que sabía a verdad. Esa tarde me quedé en su sofá, como al principio de todo este camino que se había vuelto círculo. No tenía colchón para mí, pero sí espacio. Y a veces el espacio es más importante que la comodidad. Le conté lo que pasó. Lo de la jueza que nos dio una oportunidad. Lo de Griselda que se la quiso robar. Lo del refugio que ya no era refugio sino territorio en disputa. «Tenés que contar la verdad»,
Amanda. Pero no para vengarte. Para que las otras sepan lo que realmente pasó. ¿Y quién va a escuchar? Ya nadie me cree. Ya soy la vieja que no sabe manejar nada. Las mismas que te escucharon cuando escribías en silencio. ¿O crees que esa voz ya no sirve? Y ahí entendí que aunque me hayan sacado el lugar, no podían sacarme la historia. Que aunque me hayan callado la boca, no podían callarme las manos que escriben. Esa noche volví a escribir. No cartas románticas. No súplicas. Crónicas duras. Testimonios sin adornos. Lo que pasó, con nombres y apellidos. Con detalles que dolían pero que eran verdad. Sin odio, pero sin mentiras. Con la precisión de quien ya no tiene nada que perder. Publiqué en la misma red donde me habían leído antes, en grupos donde sabía que había mujeres como yo, invisibles, usadas, hartas. Al principio, nadie comentaba. El silencio era pesado, como si las palabras fueran demasiado crudas para ser digeridas rápido. Luego, empezaron a llegar. Yo estuve ahí. Todo lo que dice es cierto. Griselda me sacó de la lista de tareas cuando pregunté por las donaciones que no aparecían. A mí me echaron porque no quise darle plata de mi subsidio. El muro se llenó de testimonios que confirmaban lo que yo sabía, que la ambición puede disfrazarse de liderazgo, que el poder corrompe incluso a las víctimas, que a veces las heridas más profundas las hacen quienes mejor entienden dónde duele. Una mujer me escribió por privado. Se llamaba Clara. Había leído mis cartas desde el principio, cuando yo era solo una voz anónima que dejaba papeles en plazas. Nunca se animó a escribir, me dijo. Hasta ahora. Tengo un espacio, me escribió. Es chico, pero limpio. Podemos empezar de nuevo. Sin líderes. Sin nombres propios en las paredes. Solo mujeres que se escuchen. Nos encontramos en un café que olía a medialunas recién hechas y conversaciones ajenas. Clara tenía el pelo teñido de colorado, las manos gastadas por trabajos que no se ven, y una voz de esas que no gritan pero no se doblan. Me habló de su hermana, asesinada por su pareja a los 23 años. De su madre, internada por depresión que nunca se curó. De cómo todo eso la hizo prometerse que no iba a vivir callada, que iba a hacer ruido aunque le costara todo. No quiero hacer un refugio, me dijo mientras revolvía el café que ya estaba frío. Quiero hacer una casa sin paredes. Un lugar donde nadie sea jefa de nadie. Y me gustó la idea. Me gustó su honestidad. Me gustó que no me prometiera cosas que no podía cumplir. Esa misma semana, alquilamos un garaje viejo en un barrio que olía a río y asado dominical. Lo limpiamos con lavandina que nos ardía en las manos. Lo pintamos con cal barata que nos manchó la ropa. Pusimos colchones prestados que conseguimos de a uno. Una pizarra donde cualquiera podía escribir lo que sintiera. Un cuaderno comunitario. Y una puerta que decidimos no cerrar nunca con llave. No dijimos que era un refugio. No dijimos que era legal. Solo dijimos que era hogar para quien lo necesitara. Y las mujeres volvieron a llegar. Pero esta vez, sin jerarquías. Sin jefa que decidiera quién se quedaba y quién se iba. Sin bandera que defendiéramos más que a las personas. Solo con la certeza de que, si el mundo nos quería rotas, entonces juntas éramos la grieta por donde entra la luz. Llevábamos 3 semanas en el nuevo espacio cuando aprendí que hay golpes que no se escuchan venir. Lo llamábamos la casa del medio, porque no era ni refugio ni hogar definitivo. Era ese entrelugar donde una mujer podía volver a respirar sin que nadie le dijera cómo, donde el silencio no era ausencia sino descanso, donde las heridas se ventilaban al aire sin prisa por sanar. Teníamos una regla escrita en la pared con marcador negro: acá no se pregunta por qué tardaste tanto.
cada una llegaba cuando podía. Con sus bolsas de supermercado llenas de ropa arrugada, con su miedo pegado en la piel como perfume barato, con su culpa que cargaban como mochilas demasiado pesadas. Yo me sentía más liviana que en años. Ya no era la jefa que no sabía ser jefa. No era mártir que cargaba cruces ajenas. No era símbolo de nada. Solo era Amanda. Y eso me alcanzaba, me sobraba, me llenaba de una paz que no conocía. Hasta que una mañana de esas que empiezan como cualquier otra, al abrir la puerta para que entrara el aire que olía a tostadas del bar de la esquina, la vi. Sofía. Mi hija. Paraba ahí como aparición, con los ojos hundidos en ojeras profundas, un tapado viejo que le colgaba como si no fuera suyo, y una nena de la mano. La niña tenía unos 4 años, pelo enredado que pedía a gritos una madre que se ocupara, mirada viva que me recordó a Sofía cuando era chiquita. Mi hija no habló. Yo tampoco. Nos miramos como dos desconocidas que se reconocen por un rasgo perdido, por una cicatriz común, por algo que fue y ya no es pero que sigue doliendo. «Podemos pasar», dijo al fin, con voz que se quebraba en los bordes. Asentí. Clara, que estaba barriendo hojas secas del patio, captó enseguida la tensión eléctrica del momento. No preguntó. Solo siguió con su escoba, como si no hubiera visto nada, respetando esa intimidad que no se pide pero se agradece. Sofía se sentó en el colchón más cercano como si las piernas ya no la sostuvieran. La nena, Valentina, supe después, le pidió agua con esa voz aguda de quien confía en que los grandes pueden solucionar todo. Le di un vaso. Me temblaban los dedos contra el vidrio. Me dejó, dijo Sofía sin levantar la vista. ¿Quién? Julián. Se fue con otra. Una mina de 20 y pico. Me dejó sin casa. Sin nada. Solo con ella. La miré largo, buscando en su cara a la nena que alguna vez me necesitó para todo. ¿Y venís a buscar refugio? Oh, perdón. Bajó la cabeza hasta que el pelo le tapó la cara. No sé. Solo, no tenía otro lugar. Y cuando vi tus cartas en internet, sentí que todavía estabas. Que tal vez. Su voz se quebró completamente. Sentí un nudo en la garganta. No de emoción inmediata. De memoria compleja. Porque esas cartas que ella mencionaba no eran dulces. Eran gritos escritos. Eran pedazos míos pegados con saliva y rabia. Y ahora ella venía con la voz mansa, como si el daño no hubiera dolido, como si el abandono se borrara con necesidad. ¿Querés que hablemos de lo que pasó? Pregunté. No ahora, susurró. ¿Algún día? No lo sé. Entonces respiré hondo. Muy hondo. Como si todo el oxígeno del barrio me hiciera falta para decir lo que tenía que decir. Acá podés quedarte, le dije, midiendo cada palabra. Pero no soy tu madre. No todavía. No automáticamente. Acá todas venimos a ser mujeres, no hijas ni esposas ni madres por obligación. Si querés empezar de nuevo, será desde cero. Sin deudas, pero también sin privilegios. Sofía asintió. No lloró. Y eso me dolió más que cualquier lágrima, porque confirmaba que aún había una distancia enorme entre lo que yo necesitaba dar y lo que ella podía recibir. Durante días convivimos sin hablarnos demasiado, como compañeras de pensión que comparten espacio pero no intimidad. Valentina se adaptó rápido con esa capacidad de los niños para encontrar alegría en cualquier lado. Jugaba con las otras nenas, me decía señora Amanda con respeto formal, y me traía dibujos con corazones mal hechos que me partían el alma de ternura. Y una tarde, mientras barría el patio donde crecían malbones entre las baldosas rotas, escuché algo que me descolocó completamente. Sofía, hablando con otra mujer del grupo,
decía con voz que intentaba sonar firme. A veces pienso que fui una mala hija. Pero también pienso que ella, que no sabía cómo decirme que me necesitaba. Que yo tampoco sabía cómo preguntarle si estaba bien. Éramos dos mujeres hablando idiomas diferentes en la misma casa. Sentí el escobillón aflojarse en mis manos. Por primera vez, no escuchaba excusas ni justificaciones. Escuchaba algo parecido a la comprensión. Esa noche no dormí, dando vueltas en mi colchón como pescado fuera del agua. Me debatía entre gritarle todo lo que había callado durante años o abrazarla hasta que se nos curaran las heridas a las dos. Entre echarla por cobarde o invitarla a hablar de verdad, sin miedo, sin máscaras. Y al final, no hice ninguna de las dos. Me senté a escribirle una carta. Pero no como antes. Esta vez, no era para que me entendiera o me perdonara. Era para que yo me escuchara, para poner en palabras todo lo que se me había atorado en la garganta durante décadas. Le conté todo. Cada silencio tragado con mate amargo. Cada desprecio oculto detrás de sonrisas forzadas. Cada noche en que me fui a dormir sintiéndome mueble viejo en mi propia casa. Cada carta mental que escribí y nunca envié. Cada vez que me puse perfume esperando que alguien notara que existía, que respiraba, que tenía derecho a ser vista. No la firmé. La dejé en su colchón como quien deja una ofrenda. Por la mañana, la carta ya no estaba. Y sobre la mesa de la cocina, en su lugar, había otra hoja. Con letra torpe, como de quien no escribe seguido, como de quien busca las palabras correctas y no las encuentra pero las intenta igual. Decía, perdón. Estoy aprendiendo. Te amo y no sabía cómo decírtelo sin que sonara a mentira. Me senté en la silla de plástico. La leí 1000 veces hasta memorizarla. Y lloré. No de tristeza. De paz. De algo parecido al alivio. Porque por fin entendí que a veces, lo más difícil no es que el otro te pida perdón, es aceptar que te lo está pidiendo de verdad. Que hay amores que se expresan mal, que hay heridas que se hacen sin intención, que hay silencios que gritan y gritos que callamos. Esa tarde, Sofía se acercó mientras yo pelaba papas para el guiso de todas. Se sentó a mi lado sin decir nada. Tomó un cuchillo y empezó a pelar también. Trabajamos en silencio, pero era un silencio diferente. No vacío. Lleno. ¿Sabes lo que más me dolía? Le dije al fin. ¿Qué? Que me usaras como si fuera invisible. Que solo me vieras cuando necesitabas algo. A mí me dolía que nunca me dijeras que necesitabas algo de mí. Que actuaras como si no me necesitaras para nada. Como si fueras completa sin mí. Nos miramos. Y ahí entendimos algo, que habíamos estado peleando la misma guerra desde trincheras diferentes. Que las dos habíamos tenido hambre de amor y miedo de pedirlo. No nos abrazamos. No lloramos. No hubo escena de película. Solo seguimos pelando papas, pero ahora sabiendo que estábamos construyendo algo nuevo desde los pedazos de lo que se había roto. Los días siguientes fueron tibios, como esos atardeceres en los que el sol ya no calienta fuerte, pero tampoco se va del todo. Con Sofía no hablábamos de antes constantemente, pero hablábamos. Sobre Valentina y sus dibujos que llenaban la heladera. Sobre la comida y quien había donado qué verdura. Sobre las otras mujeres y sus historias que se parecían a las nuestras. Me preguntaba cómo funcionaban los turnos, si podía ayudar en la cocina pelando cebollas que nos hacían llorar juntas, si podía leer los cuentos a las niñas antes de dormir con esa voz que yo recordaba de cuando ella era chiquita. Cada gesto era pequeño, torpe, pero sincero. Como de quien aprende a caminar después de un accidente. Y yo, no sabía qué hacer con esa ternura nueva. Porque uno aprende a defenderse del desprecio, a blindar el corazón contra los golpes.
pero no siempre sabe qué hacer con el amor que llega tarde, con la disculpa que no esperaba, con la segunda oportunidad que creía perdida para siempre. El espacio crecía como planta que encuentra tierra buena. Llegaban más mujeres cada semana. Una que venía de un pueblo donde la golpeaban y nadie decía nada porque los problemas de pareja se arreglan puertas adentro. Otra que había escapado con 2 hijos y una mochila llena de medicamentos para el asma de la más chiquita. Todas traían cicatrices, pero también fuego. Ganas de vivir que creían haber perdido. Y por primera vez desde que empezó todo, empezamos a pensar que podíamos sostenerlo de verdad. Legalizar el espacio. Pedir apoyo del municipio sin que nos controlaran cada respiración. Estabilizar. Crecer. Nos ilusionamos como adolescentes que planean el futuro. Y justo entonces, llegó ella. Se llamaba Lucía. 30 y pico. Pelo rubio platinado que parecía salido de peluquería cara, labios perfectos delineados incluso a las 7 de la mañana, perfume que costaba más que nuestro alquiler mensual. Parecía una ejecutiva perdida, no una mujer rota que busca refugio. Dijo que venía de un barrio de ricos al norte de la ciudad, pero que su pareja la tenía amenazada. Que había perdido todo en la separación. Que necesitaba unos días para organizarse. Su historia sonaba real: marido empresario, violencia psicológica, amenazas con quitarle a los hijos si se iba. Nadie la cuestionó. No era nuestra costumbre. A todas les creíamos de entrada, porque sabíamos que dudar es la segunda violencia que recibe una mujer que busca ayuda. Era parte del pacto: primero el techo, después las preguntas si hiciera falta. Pero con Lucía, algo no encajaba desde el primer día. Tenía celular nuevo, modelo caro. Ropa que costaba lo que nosotras gastábamos en comida para un mes. No hablaba con nadie durante las comidas compartidas. Tomaba vino tinto a escondidas, de una botella que guardaba en su bolso como si fuera medicina. A las chicas jóvenes les decía que ella sabía cómo salir adelante sin depender de nadie. Que la víctima que no se mueve, se pudre. Un día le escuché ofrecerle plata a una de las chicas, Yamila, de 18 años, con un bebé de meses, para salir a trabajar con ella por las noches. Cuando me acerqué a preguntar de qué trabajo hablaban, Lucía fingió que conversaban de otra cosa. Pero la mirada de Yamila, de esas que gritan sin voz, de esas que piden auxilio con los ojos, me lo dijo todo. Llamé a Clara. Le conté lo que había visto y escuchado. Decidimos hablar con Lucía esa misma noche. En la cocina que olía a guiso de lentejas y pan casero, le dijimos que ese lugar era seguro, pero no era libre para usar a las demás. Que no íbamos a permitir manipulaciones. Que si tenía otros planes que involucraran dañar a las chicas, debía irse. Lucía nos miró con una sonrisa que helaba la piel. Fría. Calculada. Qué rápido se olvidan que todas fuimos rotas. Yo también tengo derecho a un techo, ¿o no? ¿O ahora van a discriminar por clase social? Sí, le dije, sosteniendo su mirada. Tenés derecho a un techo. Pero no a usar ese techo como sombra para dañar a otras. Ustedes no tienen idea con quién se meten, susurró con voz que prometía problemas. Y se fue esa misma noche, llevándose su botella de vino y su sonrisa venenosa. Al día siguiente, como si hubiera sido planeado, llegaron inspectores municipales con caras de funcionarios aburridos y carpetas llenas de formularios. Otra denuncia. Ahora por hacinamiento, riesgo eléctrico y posible trata de personas. Nos dieron 72 horas para vaciar el lugar o enfrentar un desalojo judicial. No lo podíamos creer. Otra vez la misma canción. Fue ella, dijo Clara con los dientes apretados. Nos está vendiendo. Tiene contactos. Esto no es casualidad. No es una simple mujer golpeada. Es otra cosa.
La angustia volvió como ola vieja que arrastra todo a su paso. ¿Otra vez empezar de cero? ¿Otra vez ver a las mujeres empacar con miedo, mirar a las niñas sin saber qué decir? Pero esta vez, no. Esta vez no nos íbamos a ir sin pelear. Llamamos a todas las mujeres que estaban en la casa. Las pusimos en ronda sobre los colchones, como tribu antigua que decide el destino común. Contamos lo que pasaba. Y preguntamos, ¿seguimos? Aunque sea ilegal, aunque nos saquen a la fuerza. Una por una, dijeron que sí. Algunas llorando. Otras con rabia. Todas con la certeza de que habían encontrado algo que no querían perder. Y entonces a Sofía se le ocurrió una idea. ¿Y si en lugar de escondernos, nos mostramos? ¿Y si contamos la verdad nosotras antes de que otros inventen mentiras? Subimos un video con el celular de Clara. Una cámara, una silla, una mujer por vez. Cada una decía su nombre, contaba su historia, decía, aquí me encontré viva otra vez. Este lugar no es delito. Es refugio. El video se volvió viral en horas. Las autoridades retrocedieron ante la presión pública. Y por primera vez desde que empezó toda esta historia, nos ofrecieron algo más que amenazas, mediar. Una reunión. Una posibilidad. Una chance de convertir la casa del medio en algo legal y permanente. Pero había una condición que conocíamos de memoria. Debía tener una dirección formal. Una responsable legal. Una cara visible que firmara papeles y diera la cara ante los problemas. Y todas me miraron. A mí. Amanda. La que ya había fallado una vez. La que se había ido cuando las cosas se pusieron difíciles. La que se quebró 1000 veces y aún así seguía de pie, remendada con hilo y esperanza. Respiré hondo. Muy hondo. Como si necesitara todo el aire del mundo para decir lo que sabía que tenía que decir. Sí. Pero no sola. Esta vez lo hacemos entre todas, o no lo hacemos. La reunión fue en una oficina municipal con paredes grises que absorbían la esperanza, sillas de plástico que crujían con cada movimiento, y café recalentado que sabía a desilusión. Nos recibieron con sonrisas políticas, amplias, falsas, calculadas para tranquilizar sin comprometerse. Había una mujer con traje beige que se presentó como coordinadora de inclusión social. Un hombre con lentes que no paraba de mirar el celular como si tuviera asuntos más importantes. Y una chica joven que tomaba nota de cada palabra nuestra como si fuéramos sospechosas confesando un crimen. Explicamos que era la casa del medio. Mostramos números, cuántas mujeres habíamos ayudado, cuántos niños tenían ahora un lugar seguro para dormir. Presentamos testimonios escritos con letra temblorosa pero sincera. Mostramos fotos de niñas jugando en el patio, de mujeres cocinando juntas, de la tabla donde escribíamos frases de aliento. Hablamos de violencia doméstica, de ausencias del Estado, de las veces que los servicios oficiales llegaron cuando ya era tarde, cuando las mujeres ya estaban muertas o tan rotas que apenas podían pedir ayuda. Nos escucharon con esa paciencia profesional que usan los funcionarios para que te sientas importante mientras planean cómo decirte que no. Y después, hablaron ellos. Nos ofrecieron subsidios, inspecciones regulares, legalidad a cambio de control total. Supervisión constante. Manuales de procedimientos que ocupaban más tiempo que ayudar. Restricciones que mataban el alma del lugar. Querían que dejáramos de recibir mujeres sin derivación oficial. Que tuviéramos un protocolo para cada abrazo. Que cada mujer fuera fichada, registrada, convertida en número de expediente. No podemos fichar el dolor, dije cuando terminaron su discurso burocrático. La coordinadora me miró con lástima condescendiente. Amanda, esto no es personal. Es institucional. Hay procedimientos que garantizan que todo se haga bien. El problema,
Contesté, es que lo que ustedes llaman institución, nosotras lo llamamos miedo. Y lo que ustedes llaman procedimientos, nosotras lo llamamos barreras que alejan a quien más necesita ayuda. Salimos con las manos vacías. Otra vez. Pero con la certeza de que habíamos dicho la verdad, aunque no fuera la verdad que querían escuchar. Esa noche, cuando volvíamos caminando por calles que olían a asado y música de cumbia, Ramona se quedó atrás. Caminaba más lento que de costumbre, con las patas traseras temblando ligeramente. Ya no comía como antes. No jugaba con los niños. Se quejaba bajito cuando se levantaba, pero no quería que la lleváramos al veterinario. Como si supiera que las noticias no iban a ser buenas. Es la edad, dijo Clara, pero yo sabía. Sentía que algo en ella ya no resistía. Como una vela que se consume pero sigue dando luz hasta el final. Y así fue. Una mañana de esas que empiezan grises y siguen grises, Ramona no quiso levantarse de su lugar junto a mi colchón. Se acurrucó contra mi pierna y me miró con los ojos opacos, vidriosos. Le hablé con voz que se quebraba. Le supliqué que resistiera un poco más. Le prometí 1000 cosas que sabía que no podía cumplir. Y se fue. En silencio. Sin drama. Como una más de las tantas que no llegaron a tiempo a ningún refugio, que no tuvieron la suerte de encontrar quien las cuidara. Me quebré. Lloré como no lloraba desde hacía años. No por Ramona sola, aunque la amara como a una hija peluda, sino por todo lo que representaba. Mi compañera. Mi sombra. La que nunca me preguntó por qué lloraba, por qué me había ido, por qué volvía tarde. La que me siguió cuando nadie más lo hizo. La que entendió mi silencio mejor que las personas que hablaban conmigo. Ese día no hablé con nadie. Caminé por la ciudad como un fantasma. Me senté en un banco de plaza, el mismo donde dormí la primera vez que llegué a Rosario, y miré el cielo preguntándome si todo esto valía la pena. Si no era hora de irme. Otra vez. Desaparecer. Dejar el espacio en manos de Clara, de Sofía, de las otras que tenían más energía para pelear. Pero entonces vi a Valentina corriendo por la plaza con un dibujo en la mano, con esa alegría que solo tienen los niños que se sienten seguros. Me lo trajo con ceremonia solemne. Era un retrato de familia. Yo, con Ramona, y un corazón rojo en el medio que ocupaba medio papel. Para que no estés triste, abuela Amanda, dijo. Abuela. Me había dicho abuela. No, señora. Abuela. Y fue suficiente. Suficiente para recordar que el amor no siempre llega cuando lo esperamos, pero llega. Suficiente para entender que había construido una familia rara, imperfecta, hermosa. Volví a la casa del medio. Esa noche, hicimos una ronda como hacíamos cada vez que alguien necesitaba ser sostenida. Contamos historias de Ramona. Quemamos papeles viejos con cosas que queríamos dejar ir. Escribimos nuevos deseos en hojas limpias. Y entre risas, lágrimas y mate amargo que sabía ahogar, entendí que el dolor no se supera como en las películas. Se transforma. Se vuelve sabiduría. Se vuelve fuerza para sostener a otras. Y que si el precio de sostener este espacio era que me doliera el alma todos los días, estaba dispuesta a pagarlo. Porque esta casa no era un refugio perfecto. Era una herida abierta que no dejábamos de curar. Juntas. Una por vez. Sin prisa pero sin pausa. La muerte de Ramona dejó un silencio raro en la casa. No el del duelo inmediato, con llantos y abrazos, sino ese hueco persistente de quien ocupaba espacio sin hacer ruido. Durante días, me costaba levantarme temprano. Nadie rascaba la puerta. Nadie me seguía a la cocina. Nadie me escuchaba hablar sola mientras preparaba el desayuno.
pero también fue una sacudida que necesitaba. Como si su partida me hubiera recordado que el tiempo no espera, ni para las heridas, ni para las revoluciones, ni para las palabras que no dijimos cuando pudimos. El video que habíamos subido seguía girando por las redes como torbellino que no para. Nos escribían desde otras provincias, otros países incluso. Mujeres que querían replicar el espacio. Periodistas que querían contar la historia completa. Activistas que nos ofrecían conexiones. Incluso un concejal joven nos ofreció ceder un terreno en las afueras para construir algo más grande, con papeles en regla, con planos de arquitecto, con nombre en el registro de organizaciones. Pero ahí volvió el dilema que me quitaba el sueño. ¿Y si al crecer, se pudría? ¿Y si lo que hacíamos, que era puro precisamente por ser frágil y pequeño, se contaminaba de burocracia, de egos, de intereses políticos? Llamé a reunión. Todas las que vivían en la casa. Las viejas conocidas y las recién llegadas. Las que solo pasaban unos días esperando papeles y las que ya consideraban esto su hogar. Conté lo que nos ofrecían: crecer, expandirnos, volvernos institución. Y les pregunté, ¿queremos crecer o queremos durar? La pregunta no era fácil, porque las dos opciones tenían trampa. Crecíamos y tal vez ayudábamos a más mujeres, pero perdíamos el alma íntima que nos hacía diferentes. Nos quedábamos chicas y manteníamos el espíritu, pero condenábamos a muchas otras a no encontrar lugar. Dijeron muchas cosas esa noche. Unas querían más casas como la nuestra, repartidas por todos los barrios. Otras querían quedarse así, chiquitas pero firmes como árbol que crece despacio pero echa raíces profundas. Algunas soñaban con un comedor comunitario. Otras con una escuela para los niños que llegaban sin saber leer. Pero todas, absolutamente todas, tenían la misma preocupación: que el espíritu no se perdiera. Que esto siguiera siendo refugio de verdad, no oficina con escritorio y formularios. Y ahí lo supe con claridad que me dolió. Lo que había que hacer no era quedarme para siempre como jefa eterna. Era enseñar. Formar. Pasar el fuego a manos más jóvenes. Preparar a las otras para que no dependieran de mí, para que, si algún día no estaba, esto no muriera conmigo. Empecé a escribir todo en un cuaderno grueso, gastado, con tapas que habían visto mejores días. Pero no escribía como antes, con dolor y urgencia. Ahora anotaba con calma todo lo que había aprendido sobre cómo sostener un espacio así. No con fórmulas mágicas que no existen. Con alma. Con ejemplos concretos. Cuando una mujer llega, no preguntes de dónde viene hasta que ella quiera contarte. Pregunta si quiere mate y si necesita que alguien escuche en silencio. El dolor no se mide ni se compara. Se acompaña. Una mujer que llora por abandono no sufre menos que una que llora por golpes. Si alguien quiere liderar, primero que demuestre que sabe escuchar sin juzgar. El poder se da, no se toma. Y si alguna vez el ego o la ambición asoman por estos pasillos, apágalos con ternura pero con firmeza. Recordad siempre por qué empezamos esto. Lo llamé manual del medio. Y lo dejé abierto sobre la mesa de la cocina, como siempre había hecho con mis cartas. Para que cualquiera pudiera leerlo, corregirlo, agregarlo. Sofía empezó a leerlo por las noches, tomando notas en los márgenes con letra que se parecía a la mía. Valentina lo rayó con crayones, dibujando corazones y casitas en las esquinas. Clara lo corrigió con lápiz rojo, agregando cosas que yo había olvidado. Las otras lo copiaron a mano, página por página, para llevárselo si algún día se iban. Una noche me senté frente al espejo del baño, bajo la luz amarilla que hacía que todo se viera más viejo. Vi mis arrugas que ya no intentaba disimular. Mis ojos cansados que habían llorado tanto que ya sabían cuando valía la pena hacerlo. Mis manos secas, agrietadas por la lavandina y el trabajo,
pero firmes para sostener lo que había que sostener. Y supe, con esa certeza que duele pero tranquiliza, que mi historia ya no era mía. Era de ellas. De todas las que habían pasado por esta casa. De las que vendrían después. De las que replicarían esto en otros barrios, en otras ciudades, con otros nombres pero con la misma necesidad de ser vistas. Así que una madrugada, sin hacer ruido como siempre había sido mi costumbre, armé un bolso pequeño. El mismo que había usado aquella Navidad que cambió todo. Dejé una nota sobre el manual del medio. La casa no es de quien la funda, sino de quien la sostiene día a día. La casa no lleva mi nombre, lleva el nombre de cada mujer que encontró aquí lo que buscaba: paz, tiempo, la posibilidad de volver a empezar. Las amo. Sigan escribiendo esta historia, que ya es más de ustedes que mía. Y me fui. No lejos geográficamente, pero invisible como había aprendido a ser. A otra ciudad que no conocía. A otra plaza donde sentarme a observar. A empezar de nuevo, pero diferente. No una casa esta vez. Un cuaderno. Un fuego. Una mujer que había aprendido que a veces amar es saber cuándo irse, para que las otras se queden y crezcan sin la sombra de quien las precedió. Y entonces entendí, finalmente, que yo no había sido Amanda la víctima, como creía al principio. Ni Amanda la jefa, como intenté ser después. Era Amanda la que supo cuándo irse a tiempo, para que las otras siguieran el camino que ella había ayudado a abrir. 5 años después. El barrio donde había vivido Amanda cambió tanto que parecía otro. Ya no había tanto silencio en la plaza donde ella había dormido aquella primera noche de derrota que se volvió victoria. Ya no había tantos perros sueltos, ni tanto mate con pan duro compartido entre desconocidos. Había edificios nuevos que tapaban el sol, bancos pintados de colores municipales, y hasta un mural enorme que cubría toda una pared medianera. El mural mostraba mujeres abrazándose, con rostros que podrían ser de cualquiera y de todas a la vez. Nadie sabía quién lo había pintado, aparecía de a poco, una sección por semana, como si creciera solo. Pero en una esquina, bien abajo, con letra chiquita que había que agacharse para leer, decía: por Amanda, la que supo irse. La casa del medio había crecido, pero no como esperaban los políticos que querían controlarla. No se había vuelto institución burocrática. Se había vuelto semilla. Ahora eran 6 casas. Una en el norte, una en el sur, una nueva al borde del campo donde las mujeres podían criar gallinas y plantar huerta. Otra cerca del río. Una más en el centro, para las que trabajaban de noche y necesitaban dormir de día. Y la sexta en un pueblo cercano, para las que venían escapando de lugares donde todo el mundo las conocía. Tenían nombres distintos: Casa de la Luna, Refugio del Sauce, Espacio Juana. Pero todas compartían el mismo cuaderno, copias del manual del medio, pasadas de mano en mano como si fueran Biblias escritas en papel común. A veces lo llamaban la receta de Amanda, otras el fuego de la vieja. Pero todas sabían de dónde había salido y por qué funcionaba. Sofía coordinaba 2 de las casas. No se hacía llamar directora ni jefa. Nunca firmaba papeles sola. Siempre decía que las decisiones se tomaban en ronda, como había aprendido de su madre. Había estudiado trabajo social por las noches, mientras Valentina hacía la tarea en la cocina común. No para tener título, sino para entender mejor cómo ayudar sin dañar. Valentina ya tenía 9 años y había aprendido a escribir cuentos. En una feria de libros solidaria, había presentado un cuadernito hecho a mano. Se titulaba Cosas que me enseñó una señora sin decirme que era mi abuela. Lo firmaba con dibujos de corazones rotos que después se pegaban con palabras de amor. Una periodista de Buenos Aires había venido a hacer un documental sobre las casas. Preguntó por Amanda. Nadie supo decirle exactamente dónde estaba.
Hacía años que no recibía noticias directas. Pero una de las mujeres, recién llegada de un pueblo donde su marido la golpeaba y el comisario era amigo del marido, dijo algo que se quedó en la memoria de todos. A veces, cuando me levanto antes que todas, y preparo el mate en silencio, siento como si alguien me mirara con ojos que ya vivieron todo lo que yo estoy viviendo. Que ya lloraron todo lo que yo estoy llorando. Creo que Amanda no se fue. Solo se hizo viento que empuja cuando una no puede más. La periodista sonrió, como quien oye una fábula hermosa pero no del todo creíble. Pero semanas después, revisando archivos para el documental, encontró un correo electrónico en una base de datos antigua del primer refugio. Estaba firmado con un nombre que no aparecía en ningún registro oficial: Amanda González. El correo era breve, enviado desde una dirección de Gmail que ya no existía. Si alguna vez necesitan volver a empezar desde cero, si alguna vez sienten que perdieron el rumbo, recuerden que el fuego no se hereda como los muebles o las joyas. El fuego se enciende cada vez. Y ustedes ya saben cómo hacerlo. La fecha del envío era del año anterior. Remitente: Tucumán, Argentina. Pero cuando la periodista investigó, no encontró rastros de ninguna Amanda González trabajando con mujeres en esa provincia. Solo una bibliotecaria de pueblo chico mencionó que había una señora mayor que a veces dejaba libros donados con cartas adentro. Cartas manuscritas que decían cosas como: no estás sola, el miedo se pasa, la valentía se queda. Y que firma con una A, nada más. Fin. Porque hay fuegos que no se apagan cuando una se va. Solo se multiplican, se esparcen, encienden otras antorchas que iluminarán caminos que nosotras jamás veremos, pero que sabemos que existen. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo.